Hola a todos y todas, buenos días. Eh, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este maravilloso espacio que nos ha cedido Cadi de la Universidad de Magallanes. Un gusto también poder reencontrarnos nuevamente después de un largo periodo de pandemia que nos ha afectado como país y como mundo. Eh, por lo mismo, reencontrarnos en estos espacios se llena de emoción y de significado nuevamente. Es una gran alegría para nosotros como equipo estar aquí compartiendo con ustedes y presentándoles hoy los resultados del Laboratorio Social en Cambio Climático y Cambio Constitucional que nos ha traído a Magallanes y a la ciudad de Punta Arenas después de un año de trabajo de manera telemática, pero ahora de forma presencial. Le doy la bienvenida a nuestras autoridades. En primer lugar, al doctor Jorge Fríes Añón, gobernador de la región de Magallanes y la Antártica chilena, a Víctor Fernández Salinas, Seremi de Energía, Carlos Olaves Solar, Seremi de Medio Ambiente, a Pamela Santibáñez Ávila, Seremi de Ciencia y Tecnología, a Jacques Rux Vidal, jefe de la Unidad Regional de la Subdere, a Andrés Mancilla, vicerrector de la Investigación y Posgrado de la Universidad de Magallanes, y a Manuel Manríquez, vicerrector del área de vinculación con el medio. Tal como verán, en algunos de los asientos han sido bloqueados. Esto es para mantener las condiciones de seguridad sanitaria, así que les pedimos que respeten las normas sanitarias del espacio en el que estamos compartiendo. Y damos inicio a esta presentación de los resultados del informe de nuestros resultados de este proceso de largo trabajo, donde hemos compartido tanto a través de las encuestas, de los webinars y de nuestros talleres vecinales. Les comento también que estamos al aire a través de las páginas de la Universidad de Magallanes. Y ahora le invito a pasar al escenario para dar unas palabras y unos saludos a la comunidad. Nuestro gobernador, Jorge Fríes. Muy buenos días, trataré de ser muy breve. Estamos todos muy contentos hoy día de recibir en la región de Magallanes al equipo de CR2 que han estado presentes. Ayer tuvimos una excelente conversación en el ámbito de la Comisión de Emergencia Climática y quiero saludar a la Seremi de Ciencia, Tecnología e Información que hemos estado trabajando estrechamente, al igual con el Seremi de Medio Ambiente. Gracias por acompañar también este proceso. A los directivos regionales, tanto de la universidad como de INACH, que veo presente, de otros centros de investigación, IDEAL. Veo, y me disculparán algunos que puedo fallar en identificación, y científicos, profesionales, que también está nuestra presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que trabajó estrechamente probablemente en los informes que se nos van a dar. Veo consejeros regionales de las comisiones correspondientes, tanto en ambiente como en salud, que le agradezco también que estén con nosotros. Y la verdad de las cosas que, como saben ustedes, este gobierno regional, uno de sus énfasis fundamentales es poder desarrollar a la región como en territorio de ciencia mundial. Y el poder tomar decisiones en base al conocimiento, en base a los datos que ustedes trabajan todos los días y con una riqueza adicional que lo comentábamos ayer, no solamente en ciencia básica o en ciencia aplicada, sino que en ciencias sociales y en investigación social, para nosotros es realmente importante. Así que agradeciendo el esfuerzo, la focalidad en este territorio maravilloso de Magallanes y de la Antártica chilena, vamos a dejar que nuestras expositoras cuenten, o expositores cuenten los resultados de este trabajo hecho durante varios meses. Así que felicitaciones a los investigadores, agradecer a la comunidad que cooperó con las distintas encuestas
y estaremos atentos a comentarlos después como insumo de lo que tenemos que hacer en los desafíos que tenemos en la región, en el país y en el mundo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Invito también a pasar al escenario para dar los saludos iniciales al Ceremi Carlos Solave Solar de la Seremía de Medio Ambiente. Hola, buenos días a todos y a todas los presentes. Bueno, un agrado estar acá. Primera vez que estoy en este auditorio, es bastante bonito. Y sobre todo por la información que se va a entregar hoy día, los resultados que esperamos nos muestren dentro de esto. Para nosotros saben que como Ministerio de Medio Ambiente es muy importante el cambio climático. De hecho, hay una ley en este momento en el Senado que está dada con urgencia para poder de alguna manera prevenir y tener las actividades de mitigación hacia el cambio climático y adaptación. Por lo tanto, todo lo que aquí que se exponga seguramente va a ser muy tomado en cuenta por nuestro ministerio, que me toca hoy día encabezar a nivel regional, y sobre todo porque yo vengo del ámbito científico, muchos años trabajando en clima, empecé con ciencia más dura, como dijo recién el gobernador, a través de datos climáticos, a través de estaciones meteorológicas, pero siempre es importante la parte social. La vinculación social en la ciencia es fundamental para que tomemos decisiones en conocimiento. Así que les agradezco la invitación en nombre de nuestra delegada presidencial, en nombre de nuestro presidente, así que muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Invitamos también a pasar a la Seremi de Ciencia y Tecnología, Pamela Santibáñez, para dar unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos los presentes el día de hoy. Primero que nada, cierto, agradecer este trabajo, un trabajo de un comité, de una comisión aquí hay dos ministerios, ¿cierto? El Ministerio de Educación, la Universidad de Chile, el Ministerio de Ciencia, a través de un proyecto FONDAP que corresponde al CR2. Entonces estamos hablando de grupo de personas. Y creo que el mensaje de hoy día es que necesitamos articularnos, ¿cierto? Y necesitamos articular estos desafíos país, desafíos que tenemos que enfrentar, ¿cierto? Desafíos estratégicos como es la crisis climática actual, con nuestras ventajas comparativas, ¿cierto? Chile es un país largo, con una gran heterogeneidad, diverso, pero donde podemos obtener mucha información importante para poder entender el clima, ¿cierto? Entonces creo que tenemos que articular estos espacios. Y otra cosa importante de este estudio es cuando tenemos la percepción de la comunidad versus, ¿cierto?, la realidad y cómo estas se combinan. Y creo que va a ser parte de la exposición también del día de hoy de este trabajo. Así que muchas gracias a todos los expositores del día de hoy y muchas gracias por este trabajo porque necesitamos articularnos para enfrentarnos a esta crisis. Gracias. Muchas gracias también por invitarnos, por esta invitación a participar en este espacio, en esta región tan maravillosa. Para dar inicio a nuestras presentaciones, voy a invitar al escenario a Maisa Rojas, directora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2, que nos va a exponer sobre el cambio climático en la región de Magallanes y la Antártica chilena.
regiones, ¿sí? A todas las regiones del planeta. Y cuando digo a todas las regiones, no solamente son todas las regiones habitadas, sino también regiones donde no habitamos los humanos. Y este cambio climático nos afecta de maneras múltiples. No existe un solo cambio climático, sino depende de dónde estemos. Esto tiene distintas caras. Y también sabemos, porque usamos modelos computacionales para proyectar el futuro, de que estos cambios se van a incrementar en la medida que nos sigamos calentando. Una parte muy importante del informe, porque este es un informe para Naciones Unidas que debe ser relevante para los tomadores de decisiones, debe ser neutral y no prescriptivo. Esas son las condiciones bajo las cuales se inscribe el informe. Es que el informe tiene que indicar que si lo que estamos observando tiene alguna relación con la actividad humana. Técnicamente eso le llamamos atribución. Y lo que concluye este informe por primera vez también de manera tan categórica que es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático. De hecho, todo el calentamiento que hemos observado es producto de la actividad humana. Es indiscutible, es innegable, es un hecho. De hecho, el informe, la palabra que utiliza es inequívoco, ¿ya? Ocupen el adjetivo, el sinónimo que quieran, pero es todo el cambio climático. Y no solamente el cambio climático promedio, medido como la temperatura, sino muchos de los extremos que estamos observando también ya lo podemos atribuir a influencia humana. Probablemente el mensaje que produce más pesadumbre es que muchos de estos cambios son irreversibles. Son irreversibles en la escala de vida nuestra, son irreversibles en este siglo e incluso en miles de años. Pero también el informe deja muy claro que hay algunos cambios que se pueden desacelerar o limitar si es que logramos limitar el calentamiento. Por ejemplo, la pérdida de glaciares va a continuar por varias décadas, pero si logramos limitar el calentamiento a 1,5, tal como nos comprometimos en el Acuerdo de París, este derretimiento se puede limitar. Y para eso también sabemos lo que tenemos que hacer. Y requerimos reducciones inmediatas, rápidas y de gran escala de todos los gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento a 1,5. Otra manera de decir esto es que todavía existe una ventana de oportunidad pequeña, cada vez más pequeña, de lograr este objetivo ambicioso del Acuerdo de París. Y porque cada tonelada de emisiones de CO2 suma al calentamiento global, o digámoslo al revés, cada tonelada que evitamos que llegue a la atmósfera evita el calentamiento aditivo, es que el clima que experimentaremos en el futuro depende de nuestras decisiones hoy. Yo creo que estos mensajes, yo entiendo que esta región entiende estos mensajes muy bien y por eso ha tomado la decisión correspondiente, que es declarar emergencia climática. Muy brevemente quería ahora tratar de contextualizar estos mensajes que son globales a la región de Magallanes y para eso quería recordar, bueno, aquí estamos, ¿verdad? Estamos aquí en un puntito por aquí abajo, pero esta región está afectada y es parte de un sistema climático que es mucho más grande que Punta Arenas y que tiene efectos globales. Tenemos un anticiclón del Pacífico que fuertemente determina el régimen de precipitaciones en prácticamente todo Chile. Tenemos ustedes saben mejor que yo, vientos del oeste que soplan a lo largo de todo el año, de hecho desde los 10 kilómetros de altura hasta la superficie. Se acopla con la corriente más intensa en el océano, que es la corriente circumpolar antártica. Estas circulaciones
en la atmósfera determinan las corrientes oceánicas a lo largo de la costa de Chile y su rico sistema de surgencia que hace que Chile tenga una cantidad de pesca bien importante. Hay intercambio de CO2 entre el océano y la atmósfera, que es parte del sistema global del ciclo de carbono. Bueno, tenemos glaciares que queremos proteger. Hay una cantidad muy importante de hielo marino alrededor de Antártica. Así que es un sistema muy complejo que realmente está compuesta por todas las componentes de este sistema climático que es nuestro planeta. Hay dos fenómenos relacionados, pero bastante distintivos, que afectan a esta región en particular. Obviamente que el calentamiento global, al igual que el resto del planeta, pero también muy fuertemente la destrucción de la capa de ozono. Ambos son fenómenos que son producidos por la acción humana, pero bien distintivamente por distintos tipos de gases que desde hace décadas ya llevamos inyectando hacia la atmósfera. Por suerte, el tema de la capa de ozono es un ejemplo y es probablemente el ejemplo más exitoso de interfaz entre la ciencia y la toma de decisiones, porque se entendió el problema, de hecho se predijo el problema, se observó y se logró negociar y a través del protocolo de Montreal y el problema se va a resolver pronto. No es lo mismo que podemos decir con el cambio climático. Aquí hay una figura de una unidad de ozono en la atmósfera desde el año 1960 y mira al futuro también, así que son observaciones y proyecciones futuras. Ustedes ven cómo el ozono entonces bajó, llegó a su mínimo en los años, no se ve, pero hay un poquito de años, a fines de los años 90, y desde entonces ha ido mejorando lentamente y proyectamos que en un par de décadas más se vuelva a recuperar. El informe del IPCC nos indica, nos muestra este indicador principal, el primario que utilizamos para medir qué es lo que le está pasando al cambio al planeta, que es la temperatura, ¿verdad? La temperatura promediada en todo el planeta y promediada en un año. Fíjense que, aunque es muy útil, el indicador, nadie experimenta esa temperatura. Es como pero cuando uno está enfermo, uno se toma la temperatura, ¿verdad? Y es un indicador de que algo está pasando. Así que igual es relevante. Y desde fines del siglo XIX, la última década, el planeta se ha calentado 1,1 grados más de lo que teníamos a fines del siglo XIX. Y recordemos que el Acuerdo de París nos comprometimos a limitar el calentamiento a 1,5. Así que no queda mucho tiempo, y las proyecciones futuras nos indican que en todos los escenarios que nos imaginemos de cómo nos vamos a desarrollar por el resto del siglo XXI, 1,5 lo vamos a alcanzar o sobrepasar en las próximas 2 décadas. Y a eso me refería de que la ventana de oportunidad existe todavía, pero se está cerrando rápidamente. Muy brevemente, el informe también tiene este atlas interactivo, que es una plataforma para explorar los datos, que es primera vez que también que existe, y solamente para ilustrar qué es lo que se proyecta hacia el futuro para la región de Magallanes. He escogido 3 variables, que es la temperatura, la precipitación y los vientos. Y en cada uno de estos 3 paneles muestro la proyección en las próximas 2 décadas para el promedio anual, verano e invierno. Y bueno, lo que nos dicen los modelos es que para las próximas 2 décadas el cono sur, el sur de Sudamérica y la región de Magallanes se va a calentar como entre medio o 1 grado más de lo que ya nos hemos calentado. Y muy interesantemente, las precipitaciones muestra algo que son valores pequeños, pero los colores que yo los veo medio rojos acá, pero eran café en mi presentación, indica regiones donde van a disminuir las precipitaciones y los verdes donde van a aumentar.
Y lo que indica aquí es que podríamos ver una pequeña disminución en Magallanes en verano, pero un pequeño aumento en cambio en invierno, o sea, un cambio en el ciclo anual de las precipitaciones en la región. Y en cuanto a los vientos, y aquí sí que parece que me volví daltónica, porque no alcanzo a ver las diferencias, pero lo que recuerdo era que, claro, que aquí los azules indican disminución y los verdes indican aumento. En verano una pequeña disminución de los vientos y en invierno un pequeño aumento quizás, muy pequeño. Pero así es que yo creo que vale la pena seguir explorando esto y los invito, hay muchas más variables, y también los invito a ver el Atlas de Riesgo Climático, que es una iniciativa financiada por el Ministerio de Medio Ambiente, en la cual participaron una cantidad muy importante de universidades, que permite explorar a nivel comunal información de amenazas, pero también asociadas a la exposición en la cual se encuentran los territorios y la vulnerabilidad de los territorios en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, Maisa, por la presentación. Ahora vamos a pasar a lo que nos convoca, que es la presentación de nuestro informe de resultados del laboratorio. Para eso voy a pedir que proyecten la otra presentación. Estamos en camino. Ahí sí, muchas gracias. Bueno, como les contaba al inicio de esta actividad, el laboratorio social, cuyo nombre es Laboratorio Social para la Construcción Comunitaria de Bases Constitucionales para una Sociedad Resiliente al Cambio Climático, una perspectiva de la Patagonia, viene trabajando hace ya un año en este proyecto, en este laboratorio social. Y hemos estado trabajando para dar respuesta a este objetivo que nos hemos planteado, que es construir los lineamientos generales para la elaboración e implementación de un plan de adaptación al cambio climático a nivel local en la ciudad de Punta Arenas, mediante un proceso de investigación transdisciplinario que integre las percepciones y saberes de quienes habitan esta ciudad con el conocimiento científico generado por un equipo de investigación de la Universidad de Chile y que permita identificar las bases constitucionales para un nuevo pacto social que nos permita avanzar en el desarrollo de comunidades más resilientes al cambio climático. Es un objetivo grande, complejo y que involucra tanto el proceso que estamos viviendo de cambio constitucional como también la emergencia que vivimos como país y como humanidad respecto al cambio climático. Nuestro equipo interdisciplinario está conformado por investigadores e investigadoras de la Universidad de Chile, de distintas facultades de nuestra universidad. Comienzo presentando a quienes más adelante van a dar cuenta también de los resultados, que son Pilar Moraga, abogada y doctora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Rodolfo Sapiaín, psicólogo y parte del departamento de la Facultad de Ciencias Sociales, Maisa Rojas, que ya presentó y que es de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Anaí Urquiza, también de la Facultad de Ciencias Sociales, y Paulina Dunce, de la Facultad de Ingeniería en Recursos Naturales. También nos acompaña en nuestro equipo Loreto Medina, periodista y habitante de la ciudad de Punta Arenas, y nuestro gran puente con las comunidades, y el equipo de estudiantes, Camilo Cornejo, que estará en la parte de conversación, abogado, y quien les presenta, Catalina Valenzuela, psicóloga. Y durante este año hemos realizado una serie de actividades en las que principalmente destacamos los talleres iniciales que dieron orden y nos llevaron a profundizar en nuestra pregunta con actores sociales de la ciudad y de la región. También estuvimos realizando seminarios transdisciplinarios de manera telemática, webinars que fueron transmitidos y que abordaron distintos aspectos de esta problemática desde las ciencias sociales y las ciencias naturales. Realizamos también una encuesta representativa de la ciudad de Punta Arenas y
los talleres vecinales que dan también forma a nuestro informe de resultados. Y ahora vamos a dar cuenta de estos resultados, por lo que invito a pasar al Rodolfo Ciapiains, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, que nos hablará de nuestra encuesta. Bueno, bueno, muchas gracias por estar acá. Es bien emocionante, importante poder ver otros seres humanos reunidos como lo hacíamos antes, ¿no? Así que les agradecemos mucho que estén acá y sobre todo para esto que es tan importante para la región y para nuestro equipo. Vamos a dividir esta presentación en dos. Primero, yo les voy a contar algunos como resultados que a nosotros nos parecen más llamativos e importantes de las encuestas que hicimos acá en la ciudad de Punta Arenas. Y luego la profesora Pilar Moraga va a profundizar en lo que hicimos en los trabajos más de talleres y en nuestras propuestas, ¿no? Para poder avanzar hacia una ciudad y una región, ¿no? Que pueda adaptarse mejor y contribuir también a los objetivos de mitigación frente al cambio climático. Entonces, bueno, lo que nosotros tratamos de hacer, esto fue desarrollado el año pasado, fue desarrollar un estudio que nos permitiera conocer cómo las personas que habitan la ciudad de Punta Arenas perciben el cambio climático, la gobernanza climática, ¿no? Y ciertos aspectos constitucionales considerando el proceso histórico que estamos viviendo en el país. Entonces, hicimos dos encuestas, yo les voy a presentar brevemente resultados de ambas. Fueron aplicadas a una muestra de más de 1000 personas cada una, muestras representativas de la población y considerando variables demográficas importantes. Bueno, directamente los resultados. ¿Cuál es la principal causa del cambio climático? Acá esto es muy relevante porque estamos hablando de que más del 95% de las personas que habitan esta ciudad están de acuerdo que el cambio climático es causado total o parcialmente por la actividad humana, ¿no? Ese dato es muy relevante porque basta mirar Estados Unidos, ¿no? Donde es totalmente distinto, ¿no? Ahora, esto es consistente con lo que pasa en el resto de Chile, es consistente con lo que pasa en la mayor parte del planeta. La comunicación de la evidencia científica ha resonado en la población, ¿no? Entonces, por ese lado, es un dato importante. Luego, ¿cuáles creen las personas de Punta Arenas que son las actividades que más contribuyen al cambio climático? Y ahí también está bastante claro que tiene que ver con el tema energético, ¿no? La producción de petróleo y gas, la destrucción del bosque nativo aparece también interesante en ese segundo lugar, la falta de reciclaje, ¿no? Que sabemos que reciclaje no es que sea una de las medidas más relevantes para enfrentar el cambio climático, pero sí lo es para temas de conservación de la biodiversidad, ¿no? Entonces también aparece ahí y aparecen otras actividades que son importantes. Ahora, acá es relevante ver esta diferencia entre el consumo y la producción, ¿no? Es decir, se tiende a responsabilizar más la producción que el consumo, ¿no? Y una cosa no se puede separar de la otra. Esto es una separación artificial, pero esto lo hemos observado en otras partes, ¿no? También lo vemos, por ejemplo, los países europeos o en el mismo Estados Unidos que culpan a China, pero China contamina porque produce las cosas que consumen los europeos, ¿no? Entonces, es interesante hacer esa distinción, pero hay una conciencia respecto al tema energético. ¿Y qué consecuencias negativas, en qué ámbitos podría afectar a la región y para la población encuestada de Punta Arenas? Los ámbitos que generan más preocupación son la producción de alimentos, ¿no? La industria ganadera, la industria del turismo, es decir, sectores que son sumamente sensibles, ¿no? Para esta región son percibidos como que están bajo amenaza por el cambio climático, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que el cambio climático va a impactar ámbitos irrelevantes, sino que estamos hablando de temas centrales, ¿no? Para la región. La pesca también para la industria salmonera, etc. Y este dato también es muy relevante porque durante mucho tiempo, a principios de este ciclo, sobre todo, se hablaba de que el cambio climático era un problema del futuro, ¿no? Que era para las generaciones del futuro. Y acá ustedes pueden ver que más de un 80% está muy de acuerdo con que
en los últimos 5 años o más, el cambio climático le ha impactado negativamente a la persona o a su familia, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Tenemos que seguir indagando, ¿no? Pero ya no es un problema del futuro, es un problema que ya está, se percibe que esto ya empezó, ¿no? Ya estamos viviendo esos efectos. Y este dato de acá también es muy importante, ¿no? Que aquí subimos 85, casi 86% para las personas que han vivido más de 10 años acá en la ciudad. Y eso también es relevante porque nos llama a considerar que es muy importante trabajar con las personas que llevan más tiempo viviendo acá, con la gente nacida y criada acá, porque es la gente que ha vivido más los cambios, ¿no? Ya ha notado más los cambios en el clima, ¿no? Y esas personas son a su vez las que están más preocupadas, ¿no? Porque es más evidente el cambio. Las personas que llegaron hace 5 años no tienen punto de comparación con la nieve, por ejemplo, ¿no? Pero alguien que tiene 20, 30 años, uno sabe cómo era acá antes, ¿no? Entonces, ese dato también es muy importante, ¿no? El tiempo que tú vives acá afecta la percepción que tienes de los problemas. Y bueno, es un problema que genera altísimos niveles de preocupación, como lo pueden ver ahí, ¿no? 86% es muy alto, ¿no? Levemente superior en mujeres que en hombres, pero de todas maneras, o sea, bueno, son 10 puntos, pero de todas maneras es muy alto en toda la población. Bueno, y respecto a gobernanza, ¿qué son las cosas importantes, ¿no? Nosotros preguntamos varias cosas relacionadas como el cambio climático con un problema social, ¿no? Aquí pueden ver que aparece como el principal problema que afecta a las personas de Punta Arenas, seguido de la basura, de la pérdida de flora y fauna, lo que también es relevante porque, de nuevo, cambio climático, protección de la naturaleza, ¿no? Son dos temas distintos, ¿no? ¿Qué aspectos de su vida podrían verse más afectados? Y esto es muy interesante porque las personas finalmente lo que nos están diciendo es que el estado del entorno natural es parte de cómo evalúan su calidad de vida, ¿no? Es decir, si se daña el medio ambiente de Punta Arenas, se daña mi calidad de vida, ¿no? No es como en el pasado que eran como cosas de los parques nacionales, la reserva, no. Ahora estamos viendo de que es importante, ¿no? Y también vuelve la preocupación por el acceso a alimentos, ¿no? Que también es muy relevante y sensible para esta región, tal como lo sabemos, y para el deterioro general de la calidad de vida en la ciudad. Pero esto es, yo diría, una de las cosas más relevantes. Nosotros hemos hecho esta encuesta a nivel nacional, y esta es la única región donde aparecen impactos positivos, potenciales impactos positivos, ¿no? Es decir, acá la región podría tener oportunidades asociadas a mejores condiciones, por ejemplo, para un clima más amigable para el turismo, ¿no? Incentivos para hacer las transformaciones de la matriz energética, ¿no? Mayor conciencia ambiental, ¿no? Y también para enfrentar el tema de los alimentos. Pero acá hay oportunidades, ¿no? Y esto no pasa en otras regiones. En otras regiones el cambio climático es solo una tragedia, ¿no? Entonces, es interesante profundizar en esa conversación, ¿no? Porque sabemos que el cambio climático es una amenaza, pero también es una oportunidad, ¿no? Y acá, al parecer, gran parte de la ciudadanía lo ve así. Pero no, casi el 90% dice que la ciudad no está preparada, ¿no? Y esto lo vemos a nivel latinoamericano también. Esto también lo hemos preguntado en toda Latinoamérica y es la percepción generalizada, ¿no? De que los países latinoamericanos, Chile, Punta Arenas, no están preparados para enfrentar este problema. Y aquí podemos ver algunas cosas respecto a la responsabilidad, que también es clave para la gobernanza. O sea, en qué medida las personas se sienten que son responsables de implementar soluciones. Y podemos ver que un poco más de la mitad se siente bastante completamente responsable. Y aquí, ¿qué tan responsables se sienten respecto al estado del medio ambiente en el que vivirán sus hijos, las futuras generaciones? Y también podemos ver que es más o menos la mitad de la población, ¿no? Entonces, es muy buena esta cifra, pero claramente acá hay un grupo que necesitamos que se comprometa más, ¿no? Porque esto es responsabilidad de todo el mundo que le vamos a heredar a las futuras generaciones y la solución de los problemas. Y ya entrando a temas constitucionales probablemente tales, también preguntamos a las personas qué otros derechos relacionados con el medio ambiente cree que debieran incluirse en la nueva Constitución.
no es sorprendente que el primer lugar es el derecho humano al agua. Ayer nos comentaba el gobernador que había aparecido el tema de la sequía ya acá en muchas de las reuniones que han tenido en las distintas comunas de la región, y es uno de los temas más importantes para Chile, ¿no? Entonces, derecho humano al agua, derecho a un clima estable, que nosotros era como una hipótesis de trabajo, la gente irá a marcar esto y casi un cuarto de la población lo señaló, y esto también es muy relevante, ¿no? Derechos de los animales, imagínense, tercer lugar. La gente dice debiesen estar en la Constitución los derechos de los animales, que no es lo mismo que los derechos de la naturaleza, hay una discusión legal, filosófica, pero nos está diciendo que aquí hay un cambio cultural en desarrollo, ¿no? De mayor valoración hacia la naturaleza. Y este dato, para lo que va a presentar la profesora Pilar, es muy importante. ¿Qué tan importante es que la Constitución asegure la protección de los ecosistemas patagónicos y los servicios que ellos presentan al ser humano? 85% dice que eso debiese estar consagrado en la nueva Constitución, ¿no? Es un dato bien potente. Y al momento de tomar una decisión que pueda afectar al medio ambiente, ¿qué cosas son las más importantes? Que no se generen daños irreversibles. O sea, si hay que tomar decisiones, la gobernanza, ¿no? ¿Qué es lo que busca finalmente? Que no se generen daños irreversibles, ¿no? Pero también hay que considerar el beneficio económico y social, ¿no? El dilema del siglo XX, ¿no? Y que ahora tenemos la oportunidad de enfrentar, ¿no? Creación de empleos, ¿no? Pero aquí aparece este dato que es extremadamente relevante. ¿Y qué deberes debe asumir el Estado de Chile, ¿no? En relación a todo esto? Promover el desarrollo sustentable del país debiese ser el principal deber del Estado, ¿no? Seguido de garantizar un medio ambiente sano para las futuras generaciones, ¿no? ¿Y qué deberes debe asumir la ciudadanía? Esto da para muchas, ahí vamos a ver que nos comentan también nuestros panelistas. Exigir el cumplimiento de las leyes aparece como el principal deber, y luego participar en la toma de decisiones. Tal vez si queremos avanzar a una gobernanza más activa y efectiva, necesitamos que esta cifra suba, ¿no? Que más gente diga que su principal deber es participar, ¿no? Y no solo exigir el cumplimiento de las leyes, ¿no? Entonces ahí hay un desafío importante. Y bueno, esto no es sorprendente, pero es interesante que tengamos el dato, ¿no? Efectivamente acá se busca un Estado descentralizado, federal, plurinacional. El Estado centralizado, no sé si alcanzan a ver, pero solo lo marcó 0.8% de las personas, lo cual es, ¿no es cierto?, muy esperable, pero interesante tener ese dato. Y finalmente, también le preguntamos a las personas sobre las regulaciones ambientales que aplican a las empresas de la región de Magallanes y a las personas, ¿no? Y esto es lo que prevalece, de que esas regulaciones son insuficientes, deberían ser más exigentes, ¿no? O que son suficientes, pero en la práctica no funcionan de manera adecuada. Y es muy relevante que las personas esto es contraintuitivo, contra lo que pasa habitualmente, las personas son más críticas consigo mismas que con las empresas, ¿no? Es decir, no es solamente aquí un problema de que las empresas sean responsabilizadas, sino también hay un tema con las regulaciones que afectan a las personas que al parecer, ¿no es cierto?, no serían las principales. Y con esto le doy el pase a la profesora Pilar Moraga. ¿Cuál crees que de estas opciones Punta Arenas debiera priorizar para el futuro, ¿no? Ser un modelo de ciudad sustentable que cuida su medio ambiente es la primera opción, pero también, con una altísima votación, ser una capital para el desarrollo científico internacional, ¿no? Por lo tanto, una visión de la ciudad hacia esa dirección, lo que estos datos nos dicen es que tiene mucha resonancia en la población. Hace sentido, no es una locura lo que estamos hablando de que la sustentabilidad y la ciencia sean quienes lideran este proceso. Bueno, le doy la palabra a la profesora Pilar Moraga, que va a retomar acá desde lo que hicimos con los talleres vecinales y luego contar las propuestas principal que tenemos como para enfrentar a toda esta complejidad. Bueno, muy buenos días y gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí pueden ver la realización de estos talleres vecinales, las fechas, los objetivos que teníamos y también la participación. La verdad es que esto fue un gran desafío porque este proyecto partió el año pasado.
con un horizonte que era muy incierto. La idea era que hubiéramos venido en cada uno de estos talleres y los hubiésemos hecho presencial, pero las circunstancias no lo permitieron, y agradecemos a quienes participaron de haber tenido el compromiso de reunirnos tarde en la semana a discutir de estos temas, puesto que fue muy importante para la realización del estudio. La invitación que quisimos hacer era a viajar al futuro, a imaginarse una ciudad, una región de las décadas que vienen, aquella en la que van a vivir nuestros hijos y nietos, y tratar de que este viaje al futuro sea sin restricciones, porque en general tenemos la tendencia a modificar un poco la situación en que estamos. Entonces hablamos de los desafíos del cambio climático y pensamos en cambios tecnológicos y no pensamos en las respuestas que necesitamos de manera más radical, como son cambios transformacionales de los modos de vida y de los modos productivos también. Entonces, en este viaje al futuro, bueno, salieron cosas interesantes que tendían hacia, por supuesto, una mejor calidad de vida. Nos sorprendió que se hablara de los colores de la ciudad. Ya se decía que Punta Arenas era una ciudad muy gris y que se imaginaban una ciudad con más colores. Y quizás esos colores en vegetación, en diversidad de especies, en alegría también, quizás que hay que impregnar más a esta ciudad. Y siempre esto con un enfoque constitucional, ¿ya? Y en este enfoque constitucional apareció este concepto de refugio climático, que es un concepto que se incorpora en el proyecto de ley marco de cambio climático. ¿Más acá? Ya, ok. Se incorpora este concepto en el proyecto de ley marco de cambio climático que está en actual discusión. Y además el comité científico que se conforma para la COP25 recomienda identificar estos refugios climáticos en el país. Este es un concepto que nace en el marco de la biodiversidad para reconocer, bueno, aquí pueden haber muchos más expertos que yo en la materia, que reconoce lo que son espacios naturales poco vulnerables, o bien que son especialmente o tienen condiciones de mitigación naturales. Pensemos quizás en las turberas, que para usted es un paisaje muy familiar. También aquellos espacios naturales que permiten proteger otras especies o cubrirlas del riesgo, así como aquellos espacios naturales que permiten amortiguar los efectos del cambio climático. A partir de este concepto, pensamos que, y eso es lo que discutimos en los talleres vecinales, los ecosistemas patagónicos pueden entrar en esta categoría y que ahí hay un desafío de identificar estos ecosistemas que amortiguan, que capturan carbono, que protegen otras especies, para situarlas en este nivel de protección. Y luego también pensamos que era necesario pensar en este concepto a escala humana, traérselo a la ciudad, porque en las ciudades también necesitamos amortiguar, mitigar y proteger a la población. Entonces, bueno, a partir de eso aparecen ciertas conclusiones y recomendaciones en materia constitucional. Y yo, para resumirlas, se las podría dividir en tres temas importantes. El primero es la redefinición de los gobiernos, del rol de los gobiernos regionales y locales en la administración del Estado. Eso aparece en las conversaciones, bueno, ya Rodolfo lo mostró anteriormente, la descentralización versus la centralización, pero además el rol específico de los gobiernos regionales. Esta es una cuestión que aparece desde las negociaciones internacionales como vital en materia de cambio climático. Acá los actores subnacionales, regionales, locales, son esenciales para las respuestas que se necesitan. Esto lo dice el Acuerdo de París. El problema está en que las negociaciones internacionales no intervienen directamente los gobiernos subnacionales, es el representante de cada estado, pero eso está muy presente y eso debiera reflejarse en esta
nueva constitución, pero con una salvedad, no es solo una redefinición del rol, sino que además reconociendo cuáles son las particularidades e idiosincrasias de cada región. Eso aparece como una cuestión importante en lo que es la redefinición de estos gobiernos regionales. En el segundo ámbito aparece el cambio climático como una cuestión que debe ser abordada también a nivel constitucional y debe ser abordada en el sentido de promover una sociedad resiliente al cambio climático. Eso como número uno. Lo segundo que aparece en las conversaciones es que justamente estos ecosistemas patagónicos tengan una revalorización a nivel constitucional. Y para darles un ejemplo quizás en paralelo, es lo que podríamos pensar como zonas del mundo como la Amazonía, que ha cumplido un rol a nivel planetario en lo que es la captura de gases de efecto invernadero. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo revalorizamos los ecosistemas patagónicos en el rol que están cumpliendo hoy en la mitigación, en el equilibrio del clima a nivel planetario y también en materia de laboratorio natural, ¿no? De saber cómo está el planeta? Además, también se identificó en las discusiones la necesidad de que a nivel constitucional se redefina o se determine nuevamente cuál es el territorio, cómo entendemos el territorio, cómo entendemos los usos de este territorio. Y por último, otro ámbito de conclusiones de estas conversaciones y de este estudio es la participación, porque todos estos procesos de un nuevo rol para el gobierno regional, tanto de una sociedad resiliente al cambio climático, la revalorización de los ecosistemas patagónicos y del territorio asociado a estos ecosistemas, hablemos de ciudades, Punta Arenas y otras ciudades de la región, es necesario también que se fomente la participación tanto de los gobiernos regionales en la toma de decisión nacional, y en ese sentido es necesaria esa conversación entre regiones, pero también es necesario un involucramiento de los actores del territorio para que estas definiciones puedan ser en conjunto y por ende tengan una aplicación real. Ahora, para eso hay desafíos. Para eso hay desafíos que se reconocen y que provienen de las mismas encuestas. Los desafíos están, por ejemplo, en la distancia que existe actualmente entre los habitantes de la región con las instituciones de medio ambiente encargadas de elaborar políticas e implementarlas. Sorprende muchísimo que, por ejemplo, en las encuestas aparece que los y las encuestados conocen mucho más el Acuerdo de París o el SCAC, esta organización de la sociedad civil que se organiza para la COP25, que la Superintendencia de Medio Ambiente, que prácticamente no existe, o los comités regionales de cambio climático, que prácticamente no se conocen. Entonces, ahí hay una distancia entre el Estado y el Estado justamente responsable de elaborar e implementar políticas ambientales y de cambio climático y la población. Otro desafío en este sentido es el conocimiento. Es el conocimiento y la creación de capacidades en los habitantes de la región para que puedan acercarse a la toma de decisiones, a los procesos de toma de decisiones. Va a ser mucho más simple cuando los habitantes conozcamos cuál es el valor de estos ecosistemas patagónicos, qué nos aportan, o bien cómo las actividades productivas están influyendo en el territorio o viceversa, o bien cómo estamos llevando la ciudad, cuál es la huella de carbono de cada habitante de la región. Va a ser mucho más simple después avanzar en cierta dirección. Entonces ahí observamos ciertos desafíos para realmente poder implementar una participación mucho más incidente en la toma de decisiones, porque va a ser una participación más informada que debe también tener un resguardo a nivel
constitucional, tanto en el involucramiento de los actores de la región en la toma de decisiones en este ámbito, como de la región en la toma de decisiones a nivel nacional. Entonces, esas son las últimas conclusiones que hemos elaborado en este sentido y que creemos que se pueden estructurar también a través de esta figura que ya podría ser una figura legal desde el momento en que se apruebe la Ley Marco de Cambio Climático y que el refugio climático, por ende, tenga una definición legal, pero también vemos que hay una oportunidad a nivel constitucional de desarrollar este concepto desde la más alta jerarquía normativa en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Rodolfo Sapiainzi y a la profesora Pilar Moraga por esta presentación de los resultados. Ahora voy a despedir al gobernador Jorge Flies, que tiene que retirar. Le agradecemos mucho su presencia en esta presentación de resultados, el entusiasmo por la temática y esperamos seguir en conversación y en contacto para profundizar en estos resultados y en estos desafíos en la región. Muchas gracias. Voy a invitar al escenario para hacer una breve conversación en torno a estos resultados a la señora Raquel Álvarez, presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes. También voy a invitar al escenario a Juan Carlos Aravena, de SIGA de la Universidad de Magallanes, y a Alejandro Núñez, de Ciudadanos y Clima, para que nos den sus impresiones y sus comentarios respecto a estos resultados de la encuesta y de los talleres y del informe que pronto les haremos llegar a ustedes también. Adelante, siéntate. Y también paso a invitar a Camilo, que va a estar aquí en esta fase de conversación. ¿Están encendidos, no? Bueno, primeramente quiero dar los buenos días a cada uno de ustedes, los presentes, ¿no es cierto?, y hayan podido asistir acá, agradecer la invitación, también este gran equipo de trabajo que ha hecho posible poder conocer también lo que opinamos los que residimos, ¿no es cierto?, en esta hermosa región que es Magallanes y sobre todo en esta comuna. Me he quedado muy sorprendida con todo lo que de ayer a hoy día, lo que he podido apreciar, ¿no es cierto?, tal vez hoy día un poco más tranquilo, de poder ver esta tremenda exposición de estas dos tremendas científicos, ¿no es cierto?, que estudian todo este tema de cambio climático. Primeramente me voy a presentar bien para que ustedes, los que no me conocen, Raquel Álvarez es una dirigente social, una presidenta de Junta de Vecinos, pero también presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, que es una organización que agrupa a un grupo de juntas de vecinos de la comuna, no bien a todas, pero sí una parte importante de la comuna, ¿ya? Si bien cierto, agradecía con Rodolfo y con todo el equipo, ¿no es cierto?, que integra esta organización de estudio de cambio climático. El año pasado para nosotros como vecinos fue un año muy complicado, como a todos los del país, planeta, no sé, con esta pandemia que nos pilló a todos en el aire, sin entender nada, sin saber cómo poder seguir adelante. Nosotros como organización territorial haciendo el apoyo territorio en apoyo de ayudas sociales. Y entre medio de todo esto también nos tocó poder participar vía estas páginas, o sea, como por Zoom, ¿no es cierto?, que para nosotros también fue algo muy, muy complejo, porque no teníamos el conocimiento de cómo poder conectarnos a estas plataformas virtuales. Entonces también fue muy difícil poder participar, tal vez como que hubiésemos querido, de estos talleres, y ojalá se pudieran haber hecho de forma presencial para poder tenido un tema de discusión de cómo realmente vemos nuestro cambio que ha producido a través de los años nuestra región.
¿ya? Y hablo de nuestra región porque es en general. Se ha notado tanto en Natal, en todas las provincias, cómo ha cambiado en profundidad y sobre todo los que somos nacidos y crecidos acá en Punta Arenas, vemos que no es el mismo invierno, no es el mismo verano, ni es la misma primavera. Si bien cierto, todavía se mantienen las 4 estaciones a veces en el año en un día, pero se ve muy poco, ¿ya? Entonces, sí, puedo opinar sobre la presentación de la encuesta. Yo creo que es el pensamiento que realmente tenemos todos los magallánicos en cierta manera, en ciertas áreas, y cuando se habla de que tal vez la participación ciudadana está como en segundo lugar, es porque nosotros no tenemos la costumbre de ser consultados o poder dar nuestra opinión. Entonces, por eso que generalmente las vecinos le traspasan a empresas, a entidades, a otras cosas, o a la misma ley que se cumpla la ley. Porque no está esa costumbre de estar de la participación ciudadana instalada, porque nunca ha sido, ¿ya? Entonces ahora de a poco se ha ido viendo y ahora ya yo creo que está nos hemos estado dando cuenta que nuestra opinión tiene mucho que decir, tiene mucho valor, ¿ya? Por eso que tal vez no se refleja en la encuesta, ¿ya? Pero sí es importante tener la opinión y dar la consulta, y yo quiero agradecer en ese sentido de haber considerado a esta organización y a estos dirigentes, ¿no es cierto?, de haber podido dar su opinión a través de una plataforma virtual, aunque haya sido, nos costó, pero lo pudimos lograr. Así que es eso es lo que podría decir, y agradecerle a estos hermosos jóvenes también que igual nos apoyaron harto. Gracias. Sí, muy de acuerdo con Raquel. A mí me llama mucho la atención el momento en que se hace esta fotografía que ustedes acaban de presentar. Es muy significativo, la coyuntura en que hicieron esto. O sea, los felicito por la idea. Yo he sido testigo del desarrollo del proyecto. Como Universidad de Magallanes, por supuesto, la hemos apoyado. Pero ahora mirar los resultados me hace reflexionar respecto a el momento tan significativo en que a ustedes se les ocurrió desarrollarlo. Es una fotografía que va a ser muy interesante compararla con futuros estudios que hagan en el mismo sentido. Porque ustedes lo han dicho aquí, están pasando cosas a nivel climático, por supuesto, tenemos una emergencia climática, tenemos un momento histórico dentro del país también que está determinando, como decía Pilar, temas constitucionales, de la forma en que nos vamos a relacionar de aquí para adelante como sociedad. Y ustedes entonces utilizaron ese momento para desarrollar este estudio. Entonces me hace pensar, bueno, ustedes están dejando además una enseñanza respecto a cómo abordar este tipo de problemática. Y tiene que ver con, o sea, yo espero que tenga un efecto sobre las políticas públicas, un efecto sobre cómo se procede. Nosotros hemos sido testigos de cómo el Estado chileno ha funcionado por décadas. Durante décadas se ha enfatizado el tema de la participación, pero personalmente yo pienso que ha sido una participación muy formal. Es como decir, ya, hagamos una consulta respecto a este problema, un problema ambiental, lo que sea, y siempre ha sido actos casi formales en donde uno duda mucho de que haya representación de la opinión real de las comunidades. Este proyecto marca una línea también, marca una línea respecto a eso, a que las participaciones sean reales y que la consulta a las comunidades sea real y sea profunda. La experiencia de Raquel en este proyecto yo creo que es más o menos inédita, digamos. Por lo tanto, ese es un camino que yo creo que hay que preservar, que es una demanda que surgió no de las altas esferas, sino que tiene que ver con el proceso histórico que estamos viviendo también. Es decir, el 19 de octubre el 18 de octubre del 2019 marcó un antes y un después, y yo creo que eso está siendo expresado en este proyecto también. Así que
Y desde el punto de vista de las capacidades que necesitamos para estos desafíos, puedo mencionar dos. Uno, se habla aquí de refugio climático, que es, y Pilar lo mencionaba, se puede hacer análogo a esta idea de los ecosistemas patagónicos, y de nuevo es una perspectiva que estamos adoptando también, pensar en términos macrozonales, no solo Magallanes, sino que toda la Patagonia, Aysén y Magallanes. Está con nosotros aquí el director del Centro de Investigación de Ecosistemas Patagónicos, con el que hemos estado trabajando en proyectos conjuntos. Está pasando en otros proyectos también. Hay el tema de las turberas, que se mencionó acá también, está siendo abordado desde un punto de vista macrozonal. Es una perspectiva que este concepto del refugio climático yo creo que puede ser muy interesante. Eso por mi lado, y felicitarlos por los resultados y sobre todo por el enfoque que utilizaron. Hola, buenos días. Me sumo a las palabras de mis compañeros acá, compañeros presentes, recalcando lo que nos dijo recién el doctor Aravena sobre el tema de que este tipo de proyecto permite poder generar diagnósticos que de alguna manera cuando uno genera acciones, ¿cierto?, pueda ir evaluando en el tiempo cómo ha ido funcionando estas acciones, ¿sí? Y que de alguna manera, ¿cierto?, recalco lo que nuevamente digo, disculpe que lo ocupe de ejemplo, lo que dijo sobre estas actividades tienen que hacerse de manera binacional, con mirada planetaria, que es lo que a mí me gustaría ver en un futuro o en un corto plazo, en Tierra del Fuego, por ejemplo, con esta mirada binacional como isla, ¿sí? Y de alguna forma quisiera comentarles y compartirles algunas reflexiones y que nos fuéramos con algunos temas que por lo menos yo anoté acá y de seguro ustedes también se llevan, ¿cierto?, en lo que pudieron observar. Pero, por ejemplo, la doctora Maysa Rojas nos comenta sobre el, ¿cierto?, para algunos tan complicado informe, ¿cierto?, de alguna manera que subimos hace un poco tiempo atrás, pero que de alguna manera, ¿cierto?, muchos de los cambios son irreversibles, pero algunos pueden desacelerarse e incluso frenarse si es que se logra cumplir, ¿cierto?, el Acuerdo de París. Ese es un tema que a mí se los comparto, lo remarqué. Lo otro tiene que ver con que el clima del futuro dependerá de las decisiones de hoy. Esas palabras son sumamente fuertes y tenemos que de alguna forma hacerlas ver a quienes niegan hoy día que el cambio climático no existe. Luego, tengo varias más, por si acaso, pero no, para no compartirlas todas. Con Rodolfo, ¿cierto?, me quedó el tema de los datos que tienes, yo por lo menos no los sabía, me llamó la atención el tema del 14% del turismo, que solamente un 9% sea del gas domiciliario. Yo pensaría que la percepción era todo lo contrario, ¿cierto? Por esto que siempre dicen de Magallanes, que el magallánico cuando tiene calor, ¿cierto?, abre la ventana y no apaga el gas, ¿sí?, que eso obviamente tiene que desaparecer. Y también me llamó la atención este 0,4%, si es que anoté bien, de la ganadería. También me llamó la atención este resultado. Ahora, también anotar el tema de que comparto plenamente el resultado de los diagnósticos sobre cuáles serían los impactos positivos. Comparto el tema de la energía renovable, el tema del viento, ¿cierto? Comparto lo de la soberanía alimentaria, ¿cierto? Se vienen cambios por menos 10 años, que va a ser muy interesante el tema de poder tener algunas hortalizas que por el clima no se permitiría, o árboles frutales, por ejemplo. Pero lo que no comparto es el tema del turismo. Yo creo que el tema del turismo, las personas vienen, además de ver las bellezas que tenemos, por un tema del clima, porque acá ven el viento, el frío, ¿cierto? No sé si es tan atrayente venir a buscar sol, ¿sí? Tengo ahí podría conversarse, pero por lo menos por mi parte no lo comparto, pero sí me llama la atención, y estoy tomando mi tiempo, me dijeron que voy a tener 5 minutos, para que no se me aburra, doctor. Pero sí, yo comparto otra reflexión que tiene que ver con que yo creo que la región de Magallanes puede y permite, ¿cierto?, trabajarse como reactivación económica, lo que tiene que ver con un turismo sumamente responsable de conservación, científico, ¿cierto?, y también permite lo que tiene que ver con todo esto, ¿cierto?, incluyendo la energía renovable, lo que tiene que ver con soberanía alimentaria. Yo creo que esta región, y pensando que también tenemos zonas limítrofes, nuevamente pienso en el lado argentino, que tiene mucha más población, en sectores tan pequeños como la isla de Tierra del Fuego, podríamos estar trabajando con un mercado relacionado con la soberanía alimentaria. Pero sí me llamó la atención, Rodolfo, el tema del 90%, y me llamó para bien, el tema de que la ciudad no está preparada frente al cambio climático. Cuando tú reconoces eso, también buscas las maneras de resolver esa problemática, y ahí las universidades
y los centros de formación, ¿cierto?, tienen mucho que decir y, ¿por qué no?, también los liceos que tienen temas polivalentes, ¿sí? Y de lo que tiene que ver con los deberes del Estado que mencionó Rodolfo, me llamó la atención el tema de que se reconozca, ¿cierto?, que se tiene que exigir un cumplimiento de leyes. Yo creo que aquí va por el tema de la fiscalización, que en Magallanes nos quejamos un poco, por ejemplo, con el tema de la salmonicultura, ¿cierto?, que esta empresa que tiene que fiscalizar solicite embarcaciones a la misma empresa que tiene que ser fiscalizada. Esas cosas, por ejemplo, nos suenan para mal. Y también lo que tiene que ver con la participación ciudadana, donde muchas veces se hace participación ciudadana un día lunes a las 8 de la mañana o en un horario donde ya se tiene que ir el avión a la barcaza y realmente no van las personas que tienen que ir como parte de la población. Uno ve una sala llena de personas, pero estas personas corresponden a servicios públicos, por ejemplo. Y finalizo con, perdón, con lo que nos comentó la doctora Pilar, con el tema de esto de invitarnos a viajar al futuro. Me encantó ese concepto de que podamos pensar no a corto plazo, no a cada 4 años qué va a suceder en lo político, y en lo personal cuesta pensar más allá del próximo mes, el próximo año, ¿cierto? Qué interesante pensar qué tipo de ciudad queremos y qué tipo de ciudad necesitamos. Lo del refugio ya me lo compré ayer, como dice mi hijo más pequeño. Tengo una duda que todavía falta ahí, lo vamos a conversar a lo mejor más adelante, pero creo que esto sí se requiere, se necesita. Y ahí también me hace de acuerdo un poco esto del SVAP. Sí, disculpe que lo comparta. Creo que también tiene un tema ahí que también necesitamos SVAP. Aprovecho de pasar el dato. Lo de la construcción de la ciudad soñada, claramente un concepto que tenemos que tener, y yo ahí agregaría lo que es el concepto relacionado con ciudades inteligentes. Me gusta ese concepto, Pilar. Doctora Pilar, perdón, ya me pasé también. Y lo que tiene que ver con aprobarse la ley del cambio climático, esto tiene que ser urgente, ¿sí? Y una de las cosas que más me gustaron es que se haya reconocido el trabajo, por ejemplo, y que se haya mencionado, de la Sociedad Civil por la Acción Climática de Chile, que también tiene su satélite aquí en Magallanes, ¿sí?, para que todos lo sepan. Eso, muchas gracias. Muy buenas tardes. Les agradezco nuevamente la presencia, la asistencia de todos. Tenemos un espacio muy breve para algunos comentarios. Si es que alguien del público quisiera realizar alguna observación, nos transportamos con el micrófono, nos escuchamos. Como les contamos al inicio, de este proyecto, la idea fue escuchar a la población, saber qué estaban pensando, saber qué estaban sintiendo y cómo estaban apreciando a su ciudad. Creo que fue un ejercicio que hasta ahora hemos cumplido y se han rescatado muchas ideas y también son ideas que se siguen rescatando hasta este minuto. Como dice la sabiduría popular, donde hay vida hay esperanza, y esta es una región que por Dios que alberga biodiversidad y muchos tipos de vida, y por lo tanto que genera muchas esperanzas para el futuro, y por lo mismo la invitación de pensar esta ciudad inteligente, esta ciudad sustentable, esta ciudad como polo de un escenario científico, nos llama a seguir en este diálogo que fue solo, como nos decían nuestros comentaristas, fue solo una foto, pero es una foto que podemos seguir analizando y son fotos que podemos seguir tomando. También me gustaría destacar lo que nos acaba de señalar la presidenta de la Junta de Vecinos, doña Raquel, porque esta fue una actividad que se realizó en medio de la pandemia, en una situación súper compleja, pero más allá de esa complejidad, un dato bien importante fue que todos nos supimos adaptar. Los vecinos, las vecinas que participaron de las actividades que se les invitaron estaban con mucha energía, pese a lo agobiante del escenario, pese al cansancio, pese a las extensas horas que nos teníamos que reunir o lo tarde que eran. Las personas seguían con muchas ganas de participar, dar a conocer su punto de vista, y eso también nos habla mucho de la resiliencia y de la capacidad de adaptación que tenemos y que tiene esta región frente a estos escenarios. Dicho eso, entonces, me gustaría saber si alguno de ustedes que quisiera cerrar, quisiera dar algún comentario. ¿Sí? Nos dirigimos de inmediato. Gracias. Muy corto, solamente un comentario global. Yo creo que súper contento de haber escuchado estas presentaciones en general porque nos demuestran, yo creo, dos grandes cosas. Una,
estamos en una situación de cuidado donde todos tenemos que poner un granito de arena y donde vienen amenazas grandes, es decir, se está perdiendo una buena cantidad de masa de glaciares, se está acidificando el océano, hay muchos problemas, pero eso yo quisiera rescatar también el vaso medio lleno, que tiene que ver con una sociedad acá, en general en la Patagonia, que muy madura, que está muy consciente de que tiene que cuidar sus servicios ecosistémicos que provee el ambiente, de sus activos ambientales, que quiere ver biodiversidad y que está súper preocupada. Por lo tanto, hay un sustrato muy rico en el cual construir sobre lo que es mitigación y adaptación. Así que por ese lado, tanto en Aysén como en Magallanes, una sana envidia de ver que la gente está súper preocupada, que quiere respirar buen aire, que quiere tener su biodiversidad, que quiere tener agua limpia, activos ambientales que yo le llamo. Entonces, por lo tanto, felicitar a toda la gente de la región de la Patagonia, y esta encuesta nos dijo que realmente tienen un grado de compromiso súper grande. Así que felicitaciones a ustedes también por haber rescatado todas estas señales, que yo creo que nuestro CEREMI y el gobernador van a estar súper contentos de saber que tienen ese apoyo. Así que muchas gracias. ¿Existe alguna otra palabra, algún comentario? En tanto, sí, les aprovecho porque la información que fue apareciendo a medida que iniciamos las actividades fue como una especie de detonante, una bomba de racimo en que de una idea aparecían 10 más. Una de ellas fue la importancia de la biodiversidad, los ecosistemas del extremo sur de Chile, no solo a nivel local, sino que a nivel mundial. Un profesor de aquí de la zona hablaba de Magallanes como el gran pulmón azul, no de la región, no de Chile, sino que del planeta. Y esa es otra idea, otra revalorización que se llamó a hacer. Gracias. Hola a todas y todos. Mi nombre es Miguel Salazar, soy profesor y doctorante en ciencia política. Y bueno, viendo el tema del informe del IPCC y también los resultados de este proyecto, se toma mucho el tema de la gobernanza. Y la gobernanza, bueno, es un sistema de organización que implica la participación de muchos actores en la toma de decisiones. Y bueno, quizás algunos de ustedes lo sabrán, pero en octubre del 2019, Francia realizó una convención ciudadana por el clima. Y que es muy interesante porque en esta convención se eligieron 150 ciudadanos al azar para que pudiesen participar, evocando lo que era la democracia griega, ¿cierto?, de Pericles. Entonces, lo atractivo muestra eso, de que las personas que participan en estos procesos de deliberación y de gobernanza se eligen de forma azarosa. Y también, bueno, también con su compromiso y su interés por participar. Bueno, la idea es que en esta convención ciudadana se generaron alrededor de 140 proposiciones que iban para que sean votadas o sean sometidas a referendo. Y se generan, la idea es poder crear leyes, pero que emanen no de los poderes elegidos, sino que también de la ciudadanía misma por un proceso que no es electivo, y eso lo hace más legítimo porque muestra un grado de voluntad a la participación. Entonces, la idea es saber cómo las autoridades, ¿cierto?, van a abrir estos espacios para la ciudadanía y van a generar también la formación necesaria a estas personas para que puedan participar políticamente. Y lo otro que también quería hacer un hincapié sobre la respuesta al cambio climático, si estas respuestas, que es algo que también creo que necesitamos hacer la reflexión, si estas respuestas van a ser técnicas o más bien van a ser éticas. Es decir, vamos a responder a la crisis hídrica por medio de la desalinización del agua de mar, o vamos a responder de una forma más ética, protegiendo y preservando los recursos. Entonces, esa es una reflexión que yo quisiera compartir con ustedes, porque es algo que ha sido planteado hace mucho tiempo, desde los años 60, sobre todo lo que tiene que ver con la gobernanza de los comunes y la tragedia de los comunes.
y que, bueno, se plantea, ¿cierto?, por algunos teóricos, ¿cierto?, de que la respuesta vendría siendo más ética que técnica. Entonces, es algo que como ciudadanos, ¿cierto?, tendríamos que pensar, hacer la reflexión y que, bueno, yo creo que una forma de responder a los efectos del cambio climático partiría, ¿cierto?, por hacernos estos tipos de preguntas. No sé si, bueno, alguien quisiera agregar algo más, pero simplemente quisiera agregar estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias por las reflexiones sobre ese punto. También durante el taller logramos rescatar varias ideas. Dentro de gobernanza, por ejemplo, es llamativo o es un indicio que esta sea una de las regiones que esté liderando o que haya liderado con la declaración de estado de emergencia climática. Eso habla de una acción climática importante que están llevando acá en la región y también habla de una esfera de la gobernanza. Sobre lo mismo en la relación con la participación y el involucramiento de las comunidades, es llamativo porque otro de los datos que nos apareció durante el estudio, durante el taller y los laboratorios, las actividades del laboratorio, fue lo que nos comentaban vecinos o vecinas, que ellos también sienten esa necesidad de participar y esa participación genera involucramiento y el involucramiento a su vez genera una mejor fiscalización, genera un mayor compromiso de los acuerdos a los que se adopta en la acción climática. Sobre un último punto que también es interesante notar en esta idea de gobernanza, que aparece también recurrentemente, es que no es una actuación de un actor, no es la actuación de alguien en particular, sino que es un compromiso colectivo. Esa fue otra idea que fue testeada durante el taller y que es súper llamativa. Ahora también entendemos que la región está viviendo un proceso en este minuto súper importante. El gobernador nos comentó ayer que están realizando varias actividades, el desarrollo de varias estrategias, y en eso es llamativo que la acción climática aparezca de nuevo como uno de los hitos. Eso habla mucho de la región y también habla de las oportunidades que están viendo ustedes en la materia. Dicho eso, no sé si alguien quiere realizar alguna otra observación, quiere dar su apreciación sobre los comentarios, sobre las actividades. No sé también si a lo mejor al profesor Rodolfo, a la profesora Pilar les gustaría, o a la profesora Maiza les gustaría cerrar con alguna idea final. Acá tenemos otra palabra. Sí. Hola, buenos días, Inti González. Muchas gracias por presentarnos los resultados, creo que y coinciden que son súper interesantes y sobre todo en este trabajo de proyección de tomar acciones en la región. Ahora me llamaba la atención dos aspectos. Bueno, me llama la atención mucho los resultados que se presentaron y creo que va a ser suficiente, o sea, hay suficiente material para masticarlo. Lo primero, como resultados, cuando se le atribuía esta importancia al deterioro natural, ¿cierto? Cuando se planteaba, se hacía esta vinculación entre cambio climático y deterioro natural, y donde la región estaba atribuyéndole una importancia en ese aspecto. Y me llevó a pensar un poco en esta relación entre la defensa de esos elementos naturales también, ¿cierto? Y quiero llevarlo al tema de los conflictos socioambientales que se empiezan a plantear. Cómo finalmente esos conflictos socioambientales que se producen en la región también tienen esta vinculación o tienen esta dimensión de cambio climático, que muchas veces a lo mejor restringimos estos conflictos socioambientales solamente a un problema local y entre un privado y un grupo de ciudadanos, pero que finalmente esto creo que de alguna manera eleva el problema y lo plantea también como un problema, o sea, el problema de cambio climático y deterioro ambiental. Y el otro resultado que me llamó la atención era, y lo comentó Alejandro, ¿cierto?, que el deber de la ciudadanía, y llamaba la atención esto de exigir el cumplimiento de leyes ambientales. Yo no sé cuánto de eso hay también, o en esa respuesta hay está oculto
esta hipótesis de la pérdida o la desconfianza en la institucionalidad. O sea, en la medida que también empiezo como ciudadano a perder la confianza en que las instituciones funcionen, ¿cierto? Por los distintos casos que a lo mejor lo hemos visto últimamente y ante la contingencia, creo que esa pérdida de confianza también hace que como ciudadanos asumamos el rol más bien de ser fiscalizadores y de exigir el volver a confiar en nuestras instituciones, que creo que de alguna manera se ha ido perdiendo en este último tiempo, tengo la impresión. Y creo que eso yo lo vinculo también a lo que se señalaba como esta distancia entre la ciudadanía y las políticas ambientales, ¿cierto? Que también se planteó como parte de los resultados, que ahí hay un desafío de cómo generar estos puentes entre la ciudadanía y esas políticas. Solamente quería comentar eso. Muchas gracias por la observación, el comentario. A propósito también de las últimas dos palabras, es interesante porque un conflicto socioambiental en algún minuto va a suponer una decisión, y esa decisión, ¿cómo la adoptamos? Y ahí teníamos la palabra anterior en que podíamos ver como una dicotomía, o podemos verla como una dicotomía entre ciencia o ética. Pero entre los antecedentes y las actividades que desarrollamos durante el laboratorio, la región valora mucho la actividad científica. Entonces parece que puede darse un fenómeno, una confluencia entre ambos elementos. Adoptamos decisiones éticas basadas en conocimiento científico. ¿O de qué otro modo podríamos adoptar decisiones sin ese conocimiento científico? Y de hecho se piensa en la ciudad como el polo de un conocimiento científico también, un polo internacional de conocimiento científico. Ese es un dato bien relevante de cómo se está imaginando la ciudad y cómo se está pensando el futuro. Con eso ya vamos dando cierre a esta actividad. Les damos nuevamente las gracias. Les dejo la palabra con el profesor Rodolfo, que fue uno de los artífices de todo lo que hemos realizado. Gracias, Camilo. Sí, y bueno, le voy a dar el micrófono a Catalina, que es nuestra maestra de ceremonia. Pero no, agradecerles a nombre del equipo por la presencia. Estamos volviendo de a poquito, no sé si a la normalidad, pero por lo menos vernos. Y valoramos mucho la posibilidad, aunque seamos poquitos por los temas todavía de aforo, de estar acá. También de que toda esta información va a estar disponible, va a ser pública, se la vamos a hacer llegar a ustedes a sus correos electrónicos, a todos, si no los tenemos, nos los pueden dar al final. Tuvimos un problema técnico tenemos como unas cajitas felices pero ecológicas que las están instalando ellos fuera, así que para que no se vayan sin su cajita, ¿no? Y nada, para darle la bienvenida, agradecerle también a Seremi Medio Ambiente, a Pamela, Seremi de Ciencias, por estar acá con nosotros. Y dejo a Catalina para que nos despida oficialmente. Muchas gracias, Rodolfo. Los despido oficialmente. Muchas gracias a todos por su participación, a todos y a todas, por las palabras de nuestros panelistas, quienes comentaron nuestro informe de resultados, los comentarios de nuestros asistentes y la presencia de nuestros seremis regionales también, que acompañan este trabajo y esta vinculación entre ciencia y medio ambiente y cambio climático, que es importantísima, y también la presencia del gobernador regional como un actor clave en esta transformación hacia la descentralización y a la toma de decisiones locales en estas temáticas tan relevantes para la región y para el país. Muchas gracias a todos por su asistencia, que estén muy bien, ha sido un gusto. Muchas gracias.